Buenas noches o buenos días, lo que sea, donde estés. Bienvenidos a este nuevo webinar de presentación de la nueva edición del máster. Antes que nada, por si no me está viendo, no me conoce, mi nombre es Fernando Rodríguez. Ya no trabajo en ACBO, no es que me hayan despedido todavía, es que nos hemos cambiado de nombre. Así que los despistados que no se hayan enterado todavía, ya os lo voy diciendo. Ahora nos llamamos Keep Coding. Aquí tengo la camiseta nueva, con la nueva imagen de la empresa. Tiene, mucho más que ver con lo que hacemos y también con la forma en lo que hacemos. Así que es un nombre con el cual nos identificamos mucho desde hace ya tiempo. Empezó un poco en plan de broma y hemos decidido hacerlo oficial. Pues bien, bienvenidos a este webinar de Keep Coding, ¿vale? Entonces, lo que os voy a contar aquí es un poco en qué va a consistir el nuevo máster, qué es. Esta sería ya la segunda edición y habrá algunos cambios. Por si alguien vio la presentación del primero, aquí verá que hay algunos pequeños cambios y modificaciones que hemos hecho, en parte basándonos en la experiencia del primero y siempre buscando pues, mejorar la experiencia del alumno y también adecuarse a las tecnologías que van cambiando. Esto es lo que tiene el ser pescadero, que a los 3 días el género ya huele, así que hay que estar actualizándose constantemente. Al que no le guste esto, pues va a haberse hecho pescadero o informático, que viene a ser más o menos lo mismo. Entonces, lo primero que voy a hacer, os voy a dar un vistazo general de lo que es el máster y un poco a quién va dirigido, qué es lo que se espera obtener con este máster y luego os voy a explicar algunos de los cambios que se han producido y por qué se han hecho. ¿Qué sentido tiene esto? Y luego, pues, información, digamos así, un poco de logística, cuánto dura, cuánto cuesta, cuándo empezamos, este tipo de cosas, cómo se evalúa, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que voy a hacer es que os voy a compartir la pantalla. Y a ver si consigo. Perfecto. Bien, pues lo que os voy a mostrar ahora un poco es la presentación del máster, que da una idea general de, sobre todo, a quién va dirigido y, sobre todo, lo más importante es qué problema estamos intentando resolver. Yo en mis tribulaciones, más que viajes, pues me he dado cuenta que hay un problema que es muy común en casi todos los mercados, desde los mercados que están poco maduros, como puede ser el español, hasta aquellos que ya están muy adelantados, como es el caso de Estados Unidos, muy en concreto el Silicon Valley. Hay un problema que se reproduce en todas partes y es el siguiente, que es la falta de desarrolladores con conocimientos adecuados. Valga la pena la aclaración. Es decir, las empresas de software, especialmente las startups, están teniendo dificultades enormes para conseguir desarrolladores en ciertas áreas que son las tecnologías que de verdad necesitan en estos momentos y que a menudo son totalmente ignoradas por la universidad. Entonces, esto llega al extremo así un poco absurdo que tenemos en España, donde hay paro, pero hay gente que sería muy fácil de reciclar y de estar en el mercado laboral. A la vez, por ejemplo, desarrolladores móviles. Hoy en España encuentras trabajo, ¿vale? Entonces, pues, puedes que tardes un poco más, puedes que tardes un poco menos, pero lo normal es que en un par de meses tienes trabajo. Tanto iOS como Android. En mi caso, yo conozco más el mercado de iOS. Si quieres ganar más, pues realmente te tienes que ir de España. Tienes que ir a Londres, antes estaba Berlín y demás. Pero trabajo hay, no falta. Y está aumentando, está aumentando. Esto es una de las cosas que os quiero mencionar porque en esta nueva edición vamos a contar también
con la participación de ciertas empresas que van a ser, digamos, como empresas colaboradoras del máster. Básicamente son empresas que están buscando desesperadamente, en algunos casos, desarrolladores de ciertas tecnologías que vamos a ver aquí dentro. Entonces, esto ocurre en todas partes. ¿Dónde es más siguiente? Pues en el Silicon Valley, porque los sueldos son mucho más altos, los productos que se desarrollan allí, pues las inversiones son mucho mayores, entonces cualquier desliz en el desarrollo del proyecto pues sale carísimo. Entonces, además, a eso le sumamos que grandes empresas como Google o Facebook están contratando desarrolladores, especialmente mobile y algunas otras tecnologías que ya veremos luego, a mansalva. Pues entonces muchas empresas no tienen condiciones de competir. Entonces están buscando fuera, en algunos casos, en otras zonas de Estados Unidos. De hecho, mucho del trabajo que antes había en el Silicon Valley se está un poco deslocalizando a otras zonas de Estados Unidos. Lo cual no es malo para los desarrolladores, porque aunque el sueldo es más bajo que en Silicon Valley, que es muy alto, también los costes de vida son sustancialmente más bajos. Entonces, normalmente terminas viviendo y ganando mejor. Y esto no tiene pinta de que vaya a cambiar. Hay informes de Ford, incluso el gobierno norteamericano, el gobierno de Obama ha lanzado una campaña, un movimiento nacional llamado Code.org, que es para producir nuevos desarrolladores, aquellos que el país va a necesitar dentro del futuro más o menos inmediato, unos 10, 15, 20 años, y que no va a ser capaz de producir. Va a tener que traer de fuera o reciclar gente. Una herramienta que es sumamente útil para ver esta tendencia es Indeed.com, que os lo voy a enseñar luego en un browser. Aquí podéis ver, esto es un meta buscador de ofertas de trabajo. Entonces aquí podéis ver algunas de las tecnologías que se van a tratar en este máster. Pues, aplicación móvil, HTML5, Android, iOS, todas están creciendo tremendamente. La búsqueda, esto representa las veces que aparecen esas palabras en los anuncios de Indeed.com. Este es el ranking que veis ahí. MongoDB, iOS, Android, Mobile App, etcétera, etcétera. Todo esto son tecnologías que vamos a ver dentro del máster. Entonces, por otro lado, quien sale de la universidad, desgraciadamente, sale totalmente desactualizado. Es una pena, pero es así. Los programas tardan, qué sé yo, 10 años en elaborarse y en el momento que tú entras, pues a lo mejor ya lleva 10 años funcionando, tú ya llevas 10 años de retraso. Sales, pasado 5 años, ya tienes 15 años de retraso. Bueno, entonces, los desarrolladores estamos condenados a reciclarnos una y otra vez. Y a lo largo de nuestra vida. De hecho, yo he escrito un artículo en Appleseed, intentaré poner un enlace aquí sobre eso. Y el reciclado más duro es precisamente cuando terminas la carrera, es cuando más desactualizado estás. Porque no solo estás desactualizado, no tienes experiencia, tú estás en el peor momento posible. Entonces, la idea de este máster es ser algo complementario a la formación académica, es decir, pillar la base que has adquirido en la universidad o en tu experiencia previa como programador y ponerte al punto, es decir, ponerte en la punta de línea, punta de lanza de las tecnologías más demandadas y más modernas en estos momentos. Entonces, ¿cuál es la idea? Transformarte en lo que llamamos un Startup Engineer, que ahora veremos. Lo que es básicamente alguien que conoce el stack completo de una aplicación moderna. Y esto es uno de los fallos más comunes que he visto cuando revisaba, digamos, los exámenes que presentaban alumnos de informática y de teleco de toda España para apuntarse a las becas Talentum, de la cual yo soy mentor, y tenían que hacer una aplicación más o menos moderna con un backend, un cliente web, un cliente móvil, Android y otro iOS. Pues bien, la inmensa mayoría, la inmensa mayoría no, la totalidad, nadie ha sido capaz de
entender cómo se gestiona, cómo se crea y cuál es la arquitectura para una aplicación como esta. Como esta me refiero a aplicaciones como Evernote, WhatsApp, el News, nuevo de Apple, en fin, cualquier aplicación más o menos moderna, LinkedIn, Facebook, todos estos siguen este mismo patrón. ¿Cuál es? Nosotros tenemos un backend, ¿de acuerdo?, que está escrito en un cierto lenguaje específico para aplicaciones web y delega ciertas cosas, ¿no?, que son comunes a todos los backends, como por ejemplo gestión de usuarios, que he perdido la contraseña, mándame un email, guardar las sesiones en una base de datos, este tipo de historias. Son cosas muy comunes, no tiene sentido estar repitiendo la rueda una y otra vez, porque lo más normal es que termines reinventando no la rueda, sino el neumático pinchado. Entonces, por eso surgió algo que imagino que a todo el mundo le suena, que es el cloud computing. Son como backends de terceros, los llamamos a veces, que te dan soluciones llave en mano para estos casos comunes. Ejemplos: Azure de Microsoft es uno muy bueno, AWS de Amazon. Todos estos te atienden desde el hosting hasta enviar notificaciones push, gestión de usuarios, almacenamiento de blogs, almacenamiento de datos de ficheros estáticos para una página web, para un cliente web, en fin, un montón de servicios que te pueden dar y que tú puedes elegir según lo que te interese, ¿vale? Es como ir a un Subway y elegir el sándwich. Tú eliges los ingredientes, te lo montan y ya está. Entonces, tú construyes por tu parte lo estrictamente necesario utilizando alguna tecnología, como puede ser Django, Ruby on Rails. Una cosa que está muy de moda ahora, que está pegando muy fuerte, es Node.js, que es, por ejemplo, con lo que se ha reescrito todo LinkedIn, y delegas ciertas cosas a cloud service que lo alquilas. Se lo alquilas a Microsoft, a Amazon, hay un montón de proveedores, ¿de acuerdo? ¿Y cómo comunicamos esto con el mundo exterior? Pues a través de una API REST. Una API REST es, digamos, como el punto H para los viejunos, es, digamos, como la interfaz pública de este backend, ¿de acuerdo? Y nos permite comunicarnos con él. Por ejemplo, decirle, guarda esta imagen en la cuenta de este usuario. Envía notificaciones push a estos y estos. Este tipo de cosas, ¿de acuerdo? La forma de comunicarse, consumir los datos que genera ese backend, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Evernote. Pensemos en Evernote, que es una aplicación muy común. ¿Qué es el backend? Es el store de las notas. Entonces, ¿cómo me comunico yo a través de él? Pues a través de un API REST que me permite obtener, por ejemplo, todas las notas de un usuario, de mi usuario. ¿De acuerdo? Hacer búsquedas. Dame todas las notas que tengan tal palabra ahí dentro. Crea una nueva nota, sincroniza, guarda este PDF y avísame cuando lo tengas, cuando le hayas pasado el OCR al texto y ese texto esté indexado. Este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Así interactúa el backend de Evernote con el resto. ¿Y quién es el resto? Pues son los clientes. Hay una serie de clientes que consumen datos de ese backend y también generan datos que irán a parar ahí dentro. Lo más común es tener un cliente web, es decir, tú ves ese backend como una página web, te vas a evernote.com y estás viendo el backend a través de su cliente web. Te pillas tu iPhone, instalas la aplicación de Evernote y ves ese backend, todas esas notas, cuadernos y tal, a través de una aplicación nativa que te da la mejor interfaz y experiencia de usuario
para llegar a ese backend. ¿Qué usas Android? Pues más de lo mismo. Te instalas la aplicación de Android y ya está. Y Evernote tiene clientes pues para todo, hasta para la BlackBerry de tu abuela. Pero estos, digamos, son los fundamentales. Aquí a lo mejor pues, podríamos incluir un cliente OS X de desktop o de Windows Desktop o de Windows Mobile, etc. Pero realmente el core sería iOS, Android y web. ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista de negocio? Por web te entran la mayoría de los clientes nuevos. Los que se enganchan se van normalmente a iOS o Android, se van algunos de los clientes nativos. Y los que se quedan ahí en web pues son los usuarios así ocasionales. ¿De acuerdo? Hay una entrevista del CEO de Evernote que es muy interesante, donde da datos de este tipo de cosas bastante interesantes. Y así es como funciona un montón de otras aplicaciones que seguro que conocéis. Facebook, exactamente la misma arquitectura. Twitter, lo mismo. LinkedIn, lo mismo. WhatsApp, lo mismo. ¿Qué es lo único que tiene especial WhatsApp? Pues que su backend tiene que ser muy potente para poder recibir y enviar chorrocientos millones de mensajes por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene necesidades un poco más específicas. Pero por lo demás es exactamente igual. Tango, Tinder, todos funcionan exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué se consiste el máster? En daros una visión de conjunto desde el principio, desde el backend hasta los clientes móviles. ¿De acuerdo? Que entiendas todo el proceso. Para poder decir que realmente eres un full stack engineer, que es algo que piden mucho a menudo. Alguien que sepa tocar un poco todo, que sepa por lo menos cuál es la arquitectura de la aplicación, sepa qué roles cumple cada uno de los elementos, aunque él esté especializado en uno en concreto. Es decir, tú a lo mejor, tú no vas a ser especialista en todo esto. Yo no conozco nadie que tenga esa capacidad. Te especializarás, pues a lo mejor, en el backend, o el backend y el cloud, o iOS y Android, o a lo mejor iOS y backend. Depende de lo que a ti te guste, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que tengas perfectamente claro cómo funciona la aplicación, cuál es la arquitectura en sí. Pues bien, lo que estamos viendo aquí es un poco el esquema del máster. Tenemos, digamos, como tres tipos de eventos. Hay cursos, charlas y webinarios y un proyecto práctico. Entonces, voy a empezar por los cursos y vamos a empezar de izquierda a derecha y en sentido horario. El primer curso que todos vais a pasar es el de Git, ¿de acuerdo? Es vital saber utilizar Git. Sin eso no se puede ir a ninguna parte. Entonces, es más, es una de las herramientas más útiles que jamás he aprendido en mi vida. Entonces, el primer paso, aprender a utilizar muy bien Git. Este curso, ¿vale? será presencial, pero tendrá la opción online para aquellos que no puedan venir a Madrid. Luego os explicaré en la parte logística que hay algunos eventos que son presenciales, algunos, bueno, no son obligatorios, pero es recomendable venir, y lo demás es a distancia, ¿vale? Bueno, entonces empezaremos por GitHub, que son, digamos, conocimientos transversales. Eso se va a aplicar a todos los entornos de programación que vayamos a manejar. Luego vamos a tener también un curso de gestión de proyectos con metodologías ágiles, con Scrum, Kanban, para que podáis sacar al máximo, aprovechar al máximo los recursos de vuestro equipo, no pisarse los pies y ser lo más ágiles posible en el desarrollo, que es algo que en cualquier proyecto más o menos moderno, más todavía una startup, es vital. No puedes perder el tiempo. No puedes perder el tiempo porque eso de que el tiempo es dinero solo es cierto si solo tienes, si tienes dinero. Si no, lo único que tienes es tiempo y vale mucho más que el oro. Luego pasaríamos
Bueno, me están llegando unas preguntas. Yo estoy tomando nota de las preguntas que me van llegando y las pararé dentro de un rato para contestarlas, ¿vale? Entonces, siguiente asignatura, desarrollo web moderno. ¿A qué nos referimos con esto? Es aprender a desarrollar aplicaciones utilizando un stack moderno. Es decir, vamos a utilizar Node.js, que es una de las herramientas que más está creciendo en estos momentos y con razón. Node.js permite crear servidores web o servidores de aplicaciones, no tienen por qué ser web necesariamente, que escalan muy bien y de forma muy sencilla. Tiene un modelo de concurrencia que es muy sencillo. Entonces, cualquiera lo puede abordar. La gran ventaja es que una vez que aprendáis esto, esto os facilitará mucho cuando vayáis a aprender iOS. Luego veréis por qué. Entonces, aquí vamos a ver primero JavaScript. Se va a enseñar JavaScript. Qué cosas tiene buenas JavaScript, qué cosas tiene malas que no conviene usar, cuáles son los errores comunes. Y luego nos metemos ya de cabeza en el proyecto de Node.js. A medida que vamos aprendiendo Node, vamos a ir desarrollando una aplicación real que va a tener un API REST que podría ser consumido luego, posteriormente, desde un cliente iOS, desde un cliente web, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se van a aprender las bases de Node.js, MongoDB, cómo utilizar MongoDB conjuntamente con Node.js, y otra cosa que es muy importante, también vamos a aprender a utilizar servicios como ZeroMQ, que es un servidor de colas que facilita el que tu proyecto Node.js escale de forma civilizada y segura. Es decir, aquí vamos a sentar las bases para que tú puedas crear backends modernos con Node.js utilizando las tecnologías más demandadas en este mercado, que es Mongo y Node, de forma eficaz y escalable. No te vas a encontrar con ninguna piedra por el camino. Una vez hecho eso y sabiendo ya JavaScript, pasaríamos al curso de de clientes web con un stack también moderno. Entonces, ya sabemos JavaScript, sabemos hacer el backend. Pues ahora lo que vamos a hacer es el frontend de esta aplicación, ¿de acuerdo? Utilizando Angular. Angular es una librería para JavaScript en el browser, en el cliente, es para hacer aplicaciones de cliente, ¿de acuerdo? Que es un proyecto, si no desarrollado, sino auspiciado por Google, y se está transformando, digamos, más o menos en el estándar. Meteos en LinkedIn y veréis que se busca muchísimo gente con conocimientos de Angular. Entonces, en esta asignatura vamos a aprender a hacer el backend utilizando Node y JavaScript, y aprovechando lo que ya hemos aprendido de JavaScript, aprovechamos y hacemos ya el cliente web utilizando JavaScript y Angular, ¿de acuerdo? Para esta última parte hay un prerequisito, luego os voy a dar todos los prerequisitos del curso, que es saber, pues, mínimamente de HTML5 y CSS3. Luego, otras asignaturas que vamos a ver es fundamentos de iOS, que es para los que ya hayan hecho algún curso con nosotros, sería muy parecido al curso de fundamentos, pero utilizando Swift, ¿de acuerdo? Aquí no vamos a utilizar Objective-C, sino que vamos a empezar con Swift, que es el nuevo lenguaje de Apple que le está dando realmente mucho al bombo, y cualquier desarrollador de iOS tiene que conocer a estas alturas. Entonces, aquí vamos a sentar, digamos, las bases para poder hacer aplicaciones de forma correcta en iOS. Aquí vamos a ver cuál es la arquitectura más adecuada, los mecanismos de comunicación. Aquí se trata sobre todo de evitar los errores más comunes que os hacen perder el tiempo. Pues aquí vamos a aprender a caminar
En el siguiente, en el avanzado, ahí vamos a empezar a aprender a correr. Ahí veremos core data, vamos a ver ejecución en segundo plano, para lo cual os vendrá muy bien haber entendido el mecanismo de concurrencia de Node.js, porque es exactamente el mismo o muy parecido. Animaciones, mapas, etcétera, etcétera. Este segundo módulo lo vamos a hacer en Objective-C. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es indispensable el conocer los dos lenguajes. Posiblemente en el futuro, pues a lo mejor nos podamos olvidar de Objective-C y nos centraríamos en Swift. Alguien me pregunta si va a ser Swift 2. Sí, Swift 2, efectivamente. ¿Vale? No tendría sentido usar una versión más antigua. Luego, tenemos, con esto, digamos, cerraríamos la parte que os permite crear un cliente iOS para cualquier tipo de aplicación. Digo cliente porque normalmente casi todas las aplicaciones terminan consumiendo datos de servicios web, pero podrías hacer algo totalmente contenido sin ningún problema. Con esto puedes abordar cualquier desarrollo de iOS. Luego tenemos un módulo que es, le llamamos el de superpoderes, ¿vale? Que enseña pues, algunas arquitecturas optimizadas precisamente para estas aplicaciones que consumen datos de servicios web y algunas tecnologías así que están de moda en estos momentos. Este es un módulo opcional, ¿de acuerdo? No hace falta hacerlo, es para aquellos que quieran profundizar en iOS y este se imparte de forma presencial aquí en Madrid. Nos parece importante hacer algunos eventos presenciales precisamente pues, para vernos las caras un poco, que eso viene muy bien. Pues posteriormente nos pasaríamos al lado oscuro y haríamos fundamentos con Android, que sería en su estructura muy parecido al de iOS, ¿de acuerdo? Normalmente a ti te van a pedir, oye, hazme esta misma aplicación para iOS y para Android. Eso es lo que queremos replicar. Es decir, vamos a hacer, en el caso de iOS, vamos a hacer una aplicación de la Guerra de las Galaxias, una enciclopedia de la Guerra de las Galaxias, y en el avanzado un Evernote para pobres. Pues bien, en Android vais a hacer el equivalente para Android. Vas a hacer la Guerra de las Galaxias para Android y el Everpobre para Android. Luego, otra cosa que nos falta es el cloud computing, es decir, esos servicios que nosotros podemos consumir, tanto de un cliente como desde el backend. Nosotros en la práctica final lo vamos a consumir sobre todo desde el backend. Entonces, vamos a aprender cómo funcionan algunos de los principales proveedores de cloud computing. Nos vamos a centrar mucho en Microsoft Azure, puesto que es de los más potentes, es de lejos el más fácil. Echaremos también un vistazo a Parse y a AWS, un poco por encima, pero vamos a dedicar gran parte del tiempo a Azure. Es de lejos el que mejor solución da en estos momentos y es muy fácil de utilizar. Y es muy fácil programar tus propias funcionalidades para Azure utilizando JavaScript. Y vosotros ya sabéis JavaScript. Con lo cual, todo va encajando. Posteriormente, vamos a ver TDD para desarrollo móvil. Vamos a hacer una introducción genérica a TDD que os puede servir y os debe de servir a todo, iOS, Android, JavaScript o demás. Es decir, estos son conceptos muy básicos que basta aplicarlos en los correspondientes entornos. No hay mucha magia aquí. Y veremos también algunos detalles propios pues, para iOS, que en el fondo serían los mismos que para Android. Con esto, digamos, tenemos cerrada la parte, digamos, de programación, así el núcleo duro. También tenemos un curso de diseño para desarrolladores. Básicamente se trata de que no hagáis atrocidades, ¿de acuerdo? A no ser que tengas cierto talento previo para el diseño, dudo que salgas de aquí transformado en Johnny Ive. No lo creo. Por mucho que te raspes la cabeza y te encierres en una habitación blanca, me da a mí que no. Pero es sobre todo que entendamos el lenguaje de los diseñadores y que aprendamos a trabajar mejor
con esta parte tan entrañable de nuestro equipo, que son los diseñadores. Y llegado el caso, si tenemos que hacer algo, que no hagamos aberraciones. Yo os puedo asegurar que es factible, hay esperanzas. Yo era el peor de todos y he llegado a diseñar algunas cosas muy sencillitas, porque lo enseñas y parece hecho por alguien normal, ¿de acuerdo? Y otra parte muy importante de este curso es que no nos vamos a ceñir exclusivamente a aspectos técnicos, ¿de acuerdo? Hay las masterclass, que es lo que aquí aparece como entrepreneurship, que es un mínimo de conocimiento de negocio. No es posible que un desarrollador no tenga ni idea de cuáles son las bases de negocio en las que se fundamenta una startup, ya sea porque vayas a trabajar en una o porque quieras crear la tuya propia. Cómo funciona el modelo de formación de startups del Silicon Valley, que es el estándar en el mundo entero. ¿Cómo funciona eso? Cómo buscar socios, cómo buscar inversores, dónde y cuándo. ¿Conviene ir a una aceleradora, según la cual conviene ir a Y Combinator o a 500 Startups? Pues todo eso os vamos a dar, no yo, por supuesto, sino gente que entiende mucho de esto, nos va a iluminar bastante. Recientemente tuvimos una charla de una de estas personas y la verdad es que a mí me dejó bastante descolocado. Tomé un montón de apuntes y tengo que volver a repasarla. Y estos serían, digamos, como conceptos básicos de emprendimiento y de finanzas, para que no seas un analfabeto en este campo, que es sumamente importante. Más que los aspectos tecnológicos, hay que pensar en el modelo de negocio. Si tú no tienes ni idea de esto, no vas a poder aportar nada. Y, por supuesto, nunca podrás montar un negocio propio. Luego tenemos las keynotes, que serán charlas de pues, ingenieros de empresas conocidas, inversores, emprendedores y demás. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, traer gente de fuera, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, aquí es importante el inglés. De momento, por ejemplo, en el actual máster ya ha habido dos. Una ha sido de David Bonilla, que nos ha contado sus experiencias con Otogami, y la otra empresa que tiene de zapatillas deportivas, que ahora no me acuerdo el nombre. Ha sido muy interesante. La última parte, sobre todo, a mí me pareció sumamente interesante sus experiencias. Luego ha estado con nosotros Carlos Icaza, que es el fundador de Corona Labs, es la empresa que hace el SDK llamado Corona, que se ha utilizado para hacer, por ejemplo, entre otras cosas, Angry Birds. Han utilizado esa herramienta. Luego él fundó otra empresa, que se llama Lanica, con objetivos parecidos, herramientas para hacer juegos ocasionales, y en estos momentos está sacando su tercer proyecto, pero le habían hecho firmar un NDA con su propia sangre y no nos pudo contar nada. Esto es una charla que, en mi opinión, vale oro. O sea, lo que nos ha contado Carlos, que tiene una experiencia enorme en el Silicon Valley, aunque ahora está viviendo en estos momentos en Miami, desde sus tiempos en Adobe hasta que decidió salir y ponerse por su cuenta, la relación con los inversores, cuándo aceptar una propuesta de compra, cuándo no. Esto de verdad vale oro, esta charla. Vamos a tener, la próxima es con Joe Conway, que es el antiguo número 2 del Big Net Ranch, autor del libro de desarrollo de iOS del Big Net Ranch, y que recientemente ha puesto una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles por su cuenta. Nos va a contar un poco sobre su experiencia, tanto como instructor, como desarrollador y ahora como empresario. Posteriormente vamos a tener también a un ingeniero de Facebook que nos va a contar un poco pues, cómo funciona internamente el equipo de desarrollo móvil de Facebook, qué tiene que hacer alguien que quiera trabajar en Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, para que veáis un poco
el tipo de perfil que estamos buscando. No solo técnicos, sino también gente que nos pueda aportar algo más que el puro friquismo, que para eso ya estamos nosotros. Y otra parte muy importante del proyecto que se lleva al final del todo, que es el proyecto práctico, la práctica, ¿de acuerdo? Y eso va a durar un par de meses. Entonces, ¿qué es lo que vais a hacer en esa gran práctica? Por cierto, cada una de las asignaturas tiene su práctica, ¿vale? Todos los cursos son muy prácticos, los que hayan hecho un curso con Keep Coding, pues ya sabe cómo funciona, pero aparte de eso, habrá una mega práctica que habrá que hacer al final del todo y consistirá en crear un producto con esta arquitectura. Y vosotros vais a tener que crear todos los componentes de ella. Vais a crear el backend con Node.js, vais a delegar algunas cosas en un BaaS. BaaS significa Backend as a Service, o podéis encontrar también como MBaaS, Mobile Backend as a Service. Y vamos a delegar ahí pues, lo que nos interese, quizá gestión de usuarios, etcétera, etcétera. Eso será definido más adelante. Y vais a construir un API REST siguiendo buenas prácticas, versionando las APIs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y posteriormente vais a crear un cliente Android, un cliente iOS y un cliente web para esto. Por supuesto, no es una aplicación completa, sería un prototipo, un MVP, algo que podrías enviarlo y enseñárselo a un posible inversor. ¿Qué tipo de aplicación va a ser? Pues va a ser algo así como un mercadillo ultra local. ¿De acuerdo? Hay una aplicación que hace exactamente esto, pero como tiene un nombre muy raro, nunca me acuerdo. Si me acuerdo, lo pongo aquí. Pero pensad en un eBay ultra local. ¿De acuerdo? Tú tienes, qué sé yo, un bolígrafo del cual te quieres deshacer. Pues le sacas una foto con tu Android, con tu iOS, pones el precio, ahí se guarda la geolocalización, eso irá a parar al backend y aquellos clientes que digan estoy buscando un bolígrafo a menos de 5 kilómetros de mi casa, recibirán una push notification y ahí os podríais poner de acuerdo para la compra-venta. ¿De acuerdo? Una cosa así, insisto, muy, muy reducido, ¿vale? Para poder que represente trabajo, que podáis tocar todos los palos, pero que sea humanamente posible el abarcarlo. Bueno, vamos a... Os quería, antes de seguir, enseñaros un par de cosillas. ¿Esto a quién va orientado? Pues a quien quiera estar capacitado para optar a los mejores puestos de trabajo que hay en nuestro mercado, que en su mayoría están fuera de España. Que tú no quieres irte a España, estupendo. Esto lo que va a hacer es mejorar enormemente tu empleabilidad. Si estás dispuesto a irte a Londres, entonces será inmensamente más útil. Si estás dispuesto a irte a la prueba, a irte a Estados Unidos, al Silicon Valley, pues te vas a encontrar que en el máster habrá una serie de charlas de empresas de recruiting de Estados Unidos que están especializadas en traer gente de fuera y que están buscando desarrolladores europeos o latinoamericanos que llevar a Estados Unidos. Normalmente estas son empresas que ya están acostumbradas y dispuestas a hacer todo el papeleo del visado. El visado, gran problema. Es mucho más sencillo de lo que parece y hay opciones mejores que el H1B, del cual tanto se habla. Entonces, una de las charlas que tendremos al final va a ser de un abogado de inmigración que tiene su despacho en Mountain View, donde está Google, y se especializa precisamente en traer desarrolladores para empresas tecnológicas. Os va a dar una visión así de conjunto de cuáles son las posibilidades que tenéis para emigrar a Estados Unidos. Si queréis contratar sus servicios, pues adelante, o cualquier otro. Pero os va a dar de forma no comercial información muy, muy amplia de todas las opciones que hay para acudir a Estados Unidos.
Entonces, os quería enseñar una cosa que yo veo que con unos posts que pusimos en Apple Esfera ha generado cachondeo y cierto, pues como sorna. Entonces, os quería compartir esto. Aquí tenéis Indeed.com. Indeed.com es el buscador o metabuscador de empleo mejor que hay en Estados Unidos. Es muy, muy útil, te permite hacer búsquedas como personalizadas, con lo cual tú puedes encontrar nichos, ver dónde aquello que tú sabes se está pagando más o qué es lo que se está pagando más, qué es lo que conviene aprender. Entonces, vamos a ver algunas de las tecnologías en la zona de San Francisco, estoy poniendo, que se van a ver a lo largo del curso. Que es Node.js. Esto es en tiempo real, ¿eh? No hay camelo. Y vemos que hay sueldos tranquilamente de 160.000, 140.000, 120.000. Es decir, esto no son los sueldos promedio en Estados Unidos. Los sueldos promedio en Estados Unidos son de aquí para abajo. 90, 80, tal. Pero hay un segmento de la población que tiene acceso a sueldos mucho más altos. ¿Quiénes son esos? Pues no lo vais a creer. Somos los frikis, ¿no? Es un momento dorado para ser desarrollador en Estados Unidos, especialmente en la zona del Silicon Valley, donde la competencia es más dura. Yo recibo en LinkedIn pues todas las semanas ofertas de 160, 180 mil dólares. A ver, Mongo, relacionado con Node.js, con la primera asignatura, ¿eh? Y efectivamente, sueldos de 150, 170, sin ningún problema. iOS Developer. Pues aquí nos vamos 140, 160, tenemos hasta 120. De 120 a 160 tenemos bastantes. Si ponemos Senior iOS Developer, a ver qué pasa. Pues aquí ya entramos en el terreno de los 180. ¿Vale? Si tú a ese conocimiento específico de desarrollador iOS puedes aportar algo más, como por ejemplo, también sé Android, ¿vale? O también sé Node, o también sé gestionar Azure, tu valor en el mercado se dispara. ¿De acuerdo? Entonces, hay que pillar por lo menos dos de las cosas que vamos a ver aquí y entenderlas bien. Si combinas eso, y a lo mejor lo combinas con lo que tú sabes de tu carrera hasta ahora, pues yo tengo conocimiento, he trabajado siempre pues con SaaS o con Salesforce, pues esos conocimientos unidos hacen de ti un profesional único. Entonces, tu empleabilidad y tu valor en el mercado aumenta horrores. Entonces, hay un artículo en Apple Esfera que dice sueldos de hasta 180.000 euros para desarrolladores en Estados Unidos. ¿Verdad o ficción? Y bueno, me pusieron a caldo. Veis que no es mentira. ¿De acuerdo? Está aquí, cualquiera lo puede buscar. Bien, visto esto, quería contaros un poco sobre, y no me voy a espero no extenderme mucho, no ponerme muy plasta, voy a ser más o menos rápido. Bien, ha habido algunos cambios en la estructura del máster. Algunas cosas ya os lo he dicho, otras lo especifico ahora. Bueno, el kickoff es un evento que nos reunimos todos, ¿vale? Para algo totalmente ameno, conocernos en un entorno pues, de una casa rural, algo así totalmente antitecnológico, sin cobertura, ni nada, simplemente para conocernos, ponernos cara los unos a los otros y poco más. Eso es un viernes, ¿de acuerdo? El sábado empieza el módulo de Git en presencial, ¿de acuerdo? Aquí en Madrid. Y dura sábado y domingo, es cortito. Luego, ¿qué pasa con los que no puedan acudir? ¿Se quedan sin el vinito del kickoff y sin Git? No, se quedan sin el vino, pero no se quedan sin Git. Git es vital, así que lo tenéis disponible online. ¿De acuerdo? Podría seguirlo online sin ningún problema. Luego, inmediatamente después, empiezan los módulos a distancia, que son estas asignaturas que hemos visto,
que se imparten de la siguiente manera. Una semana de clase. Todos los días tenemos 4 horas de clase en un horario que es compatible con el trabajo. ¿De acuerdo? Pasada esa semana tendríais una semana de asimilación para repasar todo lo que habéis visto y tendréis otra semana de práctica. En esa semana de práctica tendréis que hacer una práctica que os pondrá el profesor y que tendréis que entregar. ¿De acuerdo? Para poder aprobar el máster y acceder a la práctica final habrá que haber entregado todas las prácticas individuales de cada asignatura. El objetivo de esa práctica es repasar los conceptos de esa asignatura, ¿vale? No todas las asignaturas tendrán estas 2 semanas, hay algunas que son muy sencillas, como Git, no tendría esto, ¿vale? Entonces, ojo, para hacer la práctica final hay que haber entregado todas las prácticas. Duración, pues va a ser 1 año, ¿de acuerdo? Habíamos planteado una duración menor de aproximadamente 8 meses, pero estamos viendo que el ritmo es muy fuerte, ¿vale? Para los alumnos y preferimos que vayáis un poco más despacio, pero que tengáis tiempo de asimilar todo. Entonces, en esta próxima edición será 1 año. Habrá, digamos, como 8 meses de clase y el resto, ¿vale? Tendrá que ser como unos 2, un par de meses dedicados a la práctica final, ¿vale? Entonces, total, aproximadamente 1 año, ¿vale? Calendario definitivo, todo eso se os proporciona en Keep Coding, ¿no? Luego, hay lo que llamamos material suplementario, material extra que nosotros os vamos a dar. ¿Qué es eso? Pues muchas de las asignaturas tienen su curso online grabado, un videocurso, ¿sí? Que tiene bastante más material del que se ve en esa semana. ¿Por qué? Porque es humanamente imposible meter tanto en una semana. En el caso del curso online, hay un tiempo fijo, pues hemos podido meter más cosas. Entonces, eso es un poco para el que quiera profundizar en cierta asignatura. Pues porque a mí me interesa, qué sé yo, Android. Pues me voy a chupar el curso online de Android de arriba abajo. O a mí lo que me gusta más es, pues, qué sé yo, backends. Pues me lo trago entero. O iOS, de arriba abajo, ¿vale? No pasa nada, ¿de acuerdo? Pero esto es un extra, ¿vale? Es algo que os ofrecemos como apoyo a vuestro esfuerzo. El acceso, se os va a dar acceso al Club Keep Coding. ¿Qué es el Club Keep Coding? Es otro producto que por una suscripción mensual tú tienes acceso a los cursos online, ¿de acuerdo? Ahí vais a tener buena parte de lo que está en el máster, pero hay cosas que son propias del máster y que no van a aparecer ahí jamás. Por ejemplo, todo lo que son cursos de gestión de proyecto, de emprendimiento, las keynotes, prácticas, todo eso fuera, ¿de acuerdo? Eso es material exclusivo para la gente del máster, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a dar acceso a eso como un extra, ¿vale? Por si os interesa algo de lo que hay ahí, aparte de lo que tenéis en el máster. Si os sobra tiempo, pues os metéis en el Keep Coding. ¿Cuánto va a durar vuestro acceso? Hasta el día en que se termine el máster, ¿vale? Empieza cuando entras, termina cuando sales. Y acceso a los vídeos de las clases del máster. Eso tendréis acceso hasta 1 año después de haber terminado, ¿vale? Otra cosa que tenéis en el máster y que no tiene ningún otro alumno es el coach, que es una persona que va a estar pendiente de tu desarrollo académico desde el primer momento, desde antes de que empiece el máster. Esto lo explico ahora. Va a evaluar tu background, va a ver cuáles son tus puntos débiles y te va a indicar qué es lo que deberías de ir preparando para hacer frente al máster, ¿de acuerdo? Es, digamos, tu primer punto de apoyo y a quién deberías dirigir pues, dudas, cualquier problema, no solo técnico, sino de logística, del máster. Es tu coach personal, académico. Luego, tienes otro profesional, cuyo único objetivo es mejorar tu empleabilidad y que cuando hagamos las sesiones con headhunters, con recruiters y con empresas que están buscando desarrolladores, tengas el mayor éxito posible. ¿Qué se va a hacer en este caso? Pues se te va a hacer te vamos a echar una ayuda con tu perfil LinkedIn, ver un poco cuáles son
tus puntos débiles, la inmensa mayoría, el punto débil es el inglés. Ya podéis ir poniéndonos con inglés. Es lo más importante de cualquier asignatura que hayáis visto aquí, es esto. Si tú sueñas con salir de España, tienes que aprender inglés, punto. Porque cuando te consigamos una entrevista con un recruiter, tendrás que por lo menos contestar al teléfono. Entonces, eso es vital, vital. No hace falta tener un inglés fluido, perfecto, shakespeariano, no. Pero hay que saber expresarse, que te entiendan y que te entiendas. O sea, si tú ves una serie en inglés y entiendes el 80%, perfecto, ¿vale? No hace falta más que eso. Si no, ponte a currar. Entonces, es algo más que una bolsa de trabajo, es algo mucho más activo, ¿vale? Y os vamos a poner en contacto con empresas pues, de España, Europa, Reino Unido y Estados Unidos. ¿De acuerdo? Ese es el principal foco. Y además pues, tendréis acceso a webinars sobre inmigración y también sobre búsqueda de empleo en Estados Unidos. Os va a dar una charla una persona que trabaja en una empresa que se llama Hired, que se dedica precisamente, es un recruiter especializado en desarrolladores y ahora están dedicando mucho a desarrolladores extranjeros, cómo traerlos para acá. Os van a explicar un poco los tejemanejes del mercado norteamericano y qué hay que hacer para tener éxito en una entrevista de trabajo. Vamos a ver entonces precios. El precio es 6.000 euros en 12 plazos y luego hay ofertas, ¿no? Si pagas al contado, pues tienes una oferta que paga solo 4.500 euros, ¿vale? Te ahorras 1.500 y esto está válido hasta una semana antes de que arranque el curso. Y luego, si quieres pagar en 6 plazos, pues te ahorras 1.000 euros, es decir, serían 5.000 euros en 6 plazos. Y esto es válido hasta primera semana antes de que empiece el máster. Luego, ¿cómo matricularse? Pues lo primero es escribir. Hay un proceso de 2 pasos. Primero, escribir a cursos@keepcoding.io. ¿De acuerdo? Voy a poner el enlace. Y con eso vas a concertar una entrevista con el responsable de admisión. Vamos a ver cuál es tu background, qué es lo que esperas de este máster y básicamente ver si estás en condiciones de sacarle provecho. Si no le vas a sacar provecho, pues no tiene sentido que gastes el dinero. ¿Y cuándo te puedes dar de alta? Es decir, ¿cuándo te puedes matricular? Si tú te quieres matricular hoy, lo que tienes que hacer es hacer una pre-reserva, que son 500 euros, que lógicamente se descuenta del precio total, y eso te da acceso ya al coach. Entonces, te da acceso a lo que llamamos el pre-master. Es un tiempo durante el cual tienes para preparar los prerequisitos de las asignaturas. Básicamente, ¿cuáles son los prerequisitos que no se trabajan en ninguna asignatura? HTML5, bueno, hay que saber programar, eso primero, pero luego, en cualquier lenguaje. Hay un alumno que viene de COBOL, o sea, cualquier lenguaje. HTML5, CSS3 y Java, ¿de acuerdo? Hay que saber esos 3. Entonces, si estás flojo en alguno de ellos, yo lo que te recomendaría es que de inmediato, si piensas hacer el máster, haz la matrícula ya, haz la pre-reserva y entra en ese programa de pre-máster que te van a estar poniendo un poco a punto. Es como cuando te apuntas al gimnasio, no puedes llegar y empezar ahí a levantar pesas como loco. La primera semana tiene que ser un poco ahí de adaptación. Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿que lo dejas para el último día? Pues vas a tener menos tiempo, ¿vale? Y vas a sudar más. ¿Que lo haces con antelación? Estupendo, tendrás tiempo sobre. A todo esto, ¿cuándo empezamos? Finales de septiembre, ¿de acuerdo? La fecha exacta todavía no está definida, pero os informaremos. Salida laboral, bueno, es un poco ya lo que os he dicho. Tenemos un coach profesional que se va a encargar de hacer suyos tus intereses profesionales y también tenemos empresas participantes, como por ejemplo, os puedo ya citar una, Ameo8, que es una división de Everis y es ni más ni menos que el mayor centro de desarrollo móvil que hay en España. Nadie en España tiene más desarrolladores móviles que Ameo8. Yo he hablado son clientes ya antiguos nuestros
y tenemos una relación muy fluida con ellos. Empleado nuevo que llegue nos lo mandan. Y yo estaba hablando con gente que trabajaba ahí y todos estaban muy contentos. Decían, literalmente, la mejor empresa donde he trabajado. Pues si no quieres irte de España, dentro de España hay muy buenas opciones. Y algunas de las puertas están aquí. Bueno, no me extiendo más. Quien quiera más información, que escriba cursos@keepcoding.io y voy a ver las preguntas que tenemos aquí. Vamos a ver. Un segundo, que los tengo aquí en Skype. Bueno, ¿qué de preguntas? A ver. Vale, Miguel Martínez pregunta, yo estoy haciendo curso de Titanium Accelerator, ¿qué opinas? Es una tecnología pues que es un poco arriesgado especializarte exclusivamente en eso. ¿Sí? Es una empresa muy pequeñita la que hay por detrás. Se oyen cosas raras últimamente, entonces estás metiendo todos tus huevos en un cesto muy pequeño. Yo no descartaría utilizar Titanium, pero es vital que sepas cómo hacer eso mismo de forma nativa, porque eso no va a pasar. Es decir, no va a quedar obsoleto. Entonces, aprende iOS nativo, aprende Android nativo, y luego, si te gusta y te resulta más rápido para el tipo de proyecto que haces, utilizar Accelerator o Corona o lo que sea, de acuerdo. Pero no te encierres en ese nicho, porque igual te pasa como a los de Flash. José Manuel Rodríguez Moreno, alumno, segunda edición. Entiendo que entonces no se va a dar Python y Django para la parte backend. Efectivamente, hemos sustituido Python y Django por Node.js. ¿Por qué? Porque hay una demanda muchísimo mayor y más creciente de Node.js. Encaja mucho mejor con los prerequisitos de otras asignaturas. Ahora bien, recuerda que tú como alumno del máster tienes acceso al Club Keep Coding. En el Club Keep Coding está el curso de Django, con lo cual, si tú quieres también aprender Django, ningún problema, podrías hacerlo, siguiéndolo online. José Manuel Rodríguez Moreno pregunta, ¿Swift 2? Swift 2, sí señor, por supuesto. Swift 2, con un par. Daniel Martínez pregunta, ¿Angular 2 o Angular 1? Me imagino que 2. No soy la persona más adecuada para responderte esto porque yo de Angular no sé absolutamente nada. Le pediré al instructor de Angular que ponga la respuesta aquí. Espérate que tomo nota. Luego, José Manuel Rodríguez Moreno, alumno segunda edición. En TDD, ¿se incluirá algo de testing de UI? Sí, vamos a incluir cosas de testing de UI, tal y como ha salido en el WDC. Ahora. Pascasio Chanel pregunta, ¿todos estos temas serían online o serán presencial? A ver, es una mezcla, ¿de acuerdo? Pero tú puedes seguirlo totalmente a distancia. A distancia, ¿qué es lo que perderías? Perderías el kick-off, que es donde nos reunimos, nos tomamos unas copichuelas de vino y nos conocemos. Eso lo perderías. Perderías, tal vez, el curso de Superpoderes iOS, que es ese curso extra, optativo, ¿de acuerdo? Pero nosotros siempre intentamos grabarlo para que quede visible. Entonces, es posible que lo puedas seguir a distancia. Y luego el cierre también sería presencial. Pero todo lo demás lo puedes seguir a distancia. En el tema de las APIs se verá el tema de autenticación con tokens. Sí, se va a ver autenticación. Alberto Barquín me da el nombre de la aplicación que se parece a lo que vais a hacer. Wallapop, eso es. Esa es la palabra. Pues vais a hacer una especie de Wallapop. El Wallapop para pobres, ¿vale? Algo muy sencillito. Información detallada de este máster, vais a publicar el número de sesiones de cada módulo, que se verá en cada uno de ellos. Sí, eso está en el sitio web
de Keep Coding. Vete a www.keepcoding.io y si no lo encuentras, escribe a cursos@keepcoding.io. ¿De acuerdo? Y ahí ya te lo mandan. Para el tema de, pregunta Pascal Chanel, para el tema de iOS, ¿es necesario que tenga un Mac? A ver, es conveniente que tengas un Mac, ¿de acuerdo? Si no tienes un Mac, hay una solución legal que se llama Mac in Cloud. Si tienes una buena conexión, alquilas un Mac y lo usas a distancia. Si no, hay otras soluciones, pero que no puedo comentar aquí. Pero hay arreglo para todo, ¿de acuerdo? Alberto Barquín pregunta sobre los horarios. Los horarios en estos momentos están siendo horario de Madrid, de 8:30 de la noche a 12:30 de la noche. La idea es que se pueda compaginar con quien trabaja. Esto está abierto un poco a revisión, ¿de acuerdo? Pero en principio iría por ahí, ¿vale? Explico un poco el de las clases del máster son en tiempo real, a distancia. Vale, es lo siguiente. Utilizamos una herramienta parecida a esto que estáis viendo, un Hangout que se llama GoToWebinar, que es precisamente creado para dar clases a distancia. Entonces, tendríais una pantalla donde aparecería, por ejemplo, mi careto o normalmente diapositivas y mi pantalla de Xcode. En este caso, yo daría la parte de iOS. Y vosotros podéis participar, por ejemplo, iríamos siguiendo parte del curso, yo voy escribiendo, pero bueno, vosotros escribid tal cosa. Que te entra una duda, levantas la mano, tienes como un botoncito que te permite levantar la mano. En ese momento yo te puedo dar voz y tú puedes preguntar lo que quieras. Hay también un chat, pero es más cómodo simplemente darte voz y puedes preguntar lo que quieras. Que con eso no basta, hace falta ver tu código y exponerte al ridículo público, que los demás vean cuál es tu bug, no pasa nada. Tú puedes compartirme la pantalla, ¿vale? Y yo puedo tener acceso al ratón y al teclado. Entonces yo puedo entrar ahí, trastear y arreglar el código, ¿de acuerdo? Eso es lo que en los cursos presenciales se llama la sonda de la vergüenza, ¿no? Aquí es más leve, es una sonda virtual. Entonces, se puede preguntar y hay además también una herramienta que se llama Minigroup, que son como foros para los cursos. Entonces, tú ahí se pueden poner eventos, discusiones, subir ficheros, etcétera, etcétera. Y está disponible a todos los alumnos del máster. Hay uno por asignatura, luego hay uno general para todos los alumnos. ¿De acuerdo? Benji Garrido. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por los alumnos de la primera edición? En concreto, ¿han creado startups? ¿Formaron parte alguna? Cualquier cuestión que considere relevante. Vale, esta gente está empezando, entonces todavía es un poco pronto para dar este tipo de ideas. Hay dos que desean montar una startup, tienen una idea ya bastante clara. No sé si la llevarán a cabo al final del máster, todavía les queda bastante mili. Estamos empezando, ¿vale? Lo que sí os puedo decir es que hoy mismo me he enterado que había 3 que no estaban trabajando en algo que no les gustaba y ahora están ya trabajando como desarrolladores iOS. Y los tipos de proyecto que antes les daba miedo o los ven y se ven perfectamente capacitados para hacerlo. Entonces, de momento, parece que la cosa va bien, pero repito, es un poco temprano para darte este tipo de datos. Eso lo sabremos pues, posiblemente pasados algunos meses después de que hayan terminado los de la primera edición. Pero vamos, que aquí se te capacita para hacer lo que quieras. O sea, te dejamos, digamos, a 10 metros de la cumbre. ¿Qué quieres hacer? Bajar, quedarte, subir. Nosotros vamos a aportar las aptitudes. Pero lo que más importa para este tipo de cosas que me preguntas es actitud. Y eso lo aporta cada uno. Hay uno que quiere montar una startup que yo creo que terminará montándola, independientemente de cómo le vaya aquí. Ok, ¿cuándo empieza el máster? Pues en septiembre, la fecha final todavía no está definida, probablemente lo empujemos un poquito más para el final de septiembre. ¿Cuáles son los prerequisitos? ¿Java o JavaScript? Java, tienes que saber HTML5, CSS3 y Java.
JavaScript te lo vamos a enseñar, y bien. Si ya sabes JavaScript, mejor. ¿De acuerdo? Java, la inmensa mayoría de la gente lo sabe, ¿no? Pero si no lo sabes, es conveniente que te matricules lo antes posible, que te pongas en contacto con tu coach y que te dé ejercicios para ponerte al día con Java o con HTML5 o CSS3, lo que te haga falta, ¿vale? Benje Garrido ha dicho, Amegocho pertenece al grupo Every, sí, pertenece al grupo Every. Felipe Martínez, ¿no le veis futuro a soluciones híbridas basadas en web tipo PhoneGap? No, a estas alturas del campeonato no. No por lo siguiente, los clientes no aceptan soluciones mediocres. Entonces, una aplicación hecha con PhoneGap no va a poder competir jamás en rendimiento y en funcionalidades con una nativa. Entonces, en Estados Unidos ya eso está totalmente abandonado. O sea, se hace, lo que se hace es, a ver, ¿quién es mi cliente principal? ¿Cuál es mi foco principal? iOS, pues hago aplicación nativa para iOS. Veo que la cosa funciona, tiene sentido atacar otro mercado, normalmente es Android. Creo una aplicación nativa en Android. Eso al final termina, que parece ser más largo, termina siendo un atajo. Y estás en un mercado muy competitivo. Tú no puedes tener una aplicación un poco chunga, ¿vale? El gran defensor de las aplicaciones híbridas era Facebook. Han pasado a aplicaciones nativas. LinkedIn también. Entonces, yo les haría caso. Víctor Oregón, si ya se han realizado cursos de la plataforma Keep Coding como el de Git, Angular, ¿algún tipo de descuento en el Master Bootcamp? Pues a lo mejor, escribe a cursos, ¿vale? Si ya has hecho alguno de los cursos, escribe a cursos y sí, a lo mejor hay algún descuento, me imagino. A ver, Juan Carlos Merlos, alumno del segundo edición. Yo ya me he matriculado. Bienvenido, pero que no te arrepientas, ¿eh? Esto va a ser sangre, sudor y código. Ok, pero la duda siempre que tengo es el tema de la edad. ¿Qué opciones tenemos los mayores de 40 años? Bueno, mira, busca en Apple Esfera o en mi Twitter un artículo que he escrito que está basado en mi experiencia propia. Mira, 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 mira. 45 tacos, 45 años. ¿Qué opciones hay para programadores de más de 40 en España? ¿Hay preferencia por más jóvenes? Sí. Lo cierto es que, en mi opinión, a no ser que te pongas como un experto en un área muy específica, es mucho más difícil aquí en España. No hay muchos puestos de desarrollador senior. En otros países sí, en Londres sí, en Estados Unidos sí. Yo me recuerdo, yo fui al primer curso que fui del Big Ranch, sacamos una foto todos los alumnos y aquello parecía el inserso, era de 40 para arriba todos, y todos desarrolladores en activo. PayPal, Apple, un montón de empresas. Entonces, hay otros mercados donde esto no es así. En España, normalmente tienes que pasarte algo de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una cosa. Si quieres seguir dedicándote a programar, yo creo que tienes que pensar seriamente el irte a España. Por lo menos, vete a Londres. Estás a 30 euros de distancia en EasyJet. Aprende inglés, vete para allá. Resuelto el problema. Una gran ventaja que tenemos los que sabemos de las cosas que se enseña aquí en el máster es que todo esto son tecnologías muy nuevas. Entonces, no es como si te metes voy a aprender COBOL. Joder, no. Hay tíos que llevan 30 años programando en COBOL. Tú nunca vas a ser un senior de COBOL. Siempre va a haber un tío que va a tener 20 años más que tú de experiencia. Aquí no. Node.js es muy reciente. Angular, muy reciente. iOS, muy reciente. ¿Qué programador tiene 5 años de experiencia en Swift? Nadie. Entonces, el meterse en las tecnologías de punta hace que sea mucho más difícil que te surjan competidores. Entonces, lo que hay que tener muy claro, y yo lo pongo en ese artículo, recomiendo que lo leas y si acaso escríbeme si tienes alguna duda, es que tú no estás desactualizado, son tus conocimientos los que están desactualizados. Eso tiene un arreglo muy fácil, muy fácil, ¿no?
A ver, Pascasio Chanel. Para las personas que no nos sea factible estar presencialmente, ¿es recomendable tomar el máster? Sí, es precisamente para vosotros que ha sido diseñado el máster, para aquellos que no pueden estar todos los días, un año entero encerrado en una clase. Esto es para gente de verdad, gente que trabaja, que tiene cosas que hacer y que quieren mejorar en su carrera. ¿De acuerdo? Entonces, sí, sin duda. Alberto Barquín, ¿qué habéis aprendido de la primera edición? ¿Qué ha sido lo mejor? Y, espera, no, hay otro antes. Nivel de estudios previo, FP, carrera universitaria, experiencia laboral. A ver, saber programar. Aquí reina la meritocracia más absoluta. Yo no estudié informática, yo estudié ingeniería química. Y me he dedicado siempre a programar. Entonces, si sabes programar, para adentro, puedes venir. De todas formas, eso en la entrevista se mira bien, ¿de acuerdo? Si vemos que no vas a sacarle provecho, no te metemos. ¿Qué habéis aprendido en la primera edición? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor? A ver, insisto que es un poco pronto para sacar conclusiones así tajantes, ¿no? Una de las cosas que decididamente hemos querido cambiar es el timing, o sea, dar más tiempo. Dar más tiempo, ¿vale? La gente se nos estaba agotando, agobiando y no tiene sentido someter a ese nivel de esfuerzo. Tiene que ser un nivel de esfuerzo alto, pero razonable. Por eso vamos a extender el máster para que sea, pues, podáis respirar y que sea más ameno. Hay algunas cosas que queremos cambiar, pero todavía no está, digamos, del todo decidido. Entonces, de momento no te voy a poder citar, porque no aseguro que lo vayamos a hacer, pero vamos, es algo que lo estamos decidiendo en esta semana. Entonces, si estás mirando el máster nuevo y aparecen cosas nuevas, son probablemente fruto de lo que hemos aprendido aquí. ¿Qué tipo de comunicación podremos tener con los profesores? Pues vais a tener dentro de la plataforma de Minigroup, tenemos foros donde podemos hablar, ¿vale? Se pueden mandar mensajes directos, podéis mandar emails, tendréis acceso al email del profesor. Yo en mi caso cedo el teléfono, el Twitter y el Skype, ¿vale? Entonces podéis darme la murga de forma despiadada. Luego, durante la clase tenemos, yo suelo, y bueno, lo hace todo el mundo, hacemos paradas para turnos de preguntas. A veces, si vemos que quedan dudas, hacemos una sesión extra para resolver dudas, siempre dentro de esta herramienta del webinar. ¿De acuerdo? Pues la comunicación es fluida. Javier Cazorla, vaya hombre, te tengo hasta en la sopa. Fernando, te ha saltado mi pregunta. Mentira. ¿El proyecto se hace de manera individual o en grupo? En grupo. No veo muy factible que una sola persona lo pueda hacer. Si alguien se anima, adelante. Pero la idea es que pongáis un poco en práctica lo que habéis aprendido en gestión de proyecto y hagáis una gestión ágil del proyecto con distintos roles y tal. Que os pongáis 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Pero eso ya depende de vosotros. Si hay un masoca que lo quiere hacer él solo, adelante, no pasa nada. ¿Cuántas plazas habrá en esta edición? En principio, estábamos en 20 plazas. Dependiendo del caso, se puede ampliar hasta 5 más. Keep coding, bla, bla, bla. Ok. Jorge Lucena. Hola, yo también matriculado, pero 32 años y nunca he trabajado de programador, aunque tengo FP2 de programación. ¿Es grave mi caso? No lo sé, habría que hablar contigo. ¿Ya te has matriculado? Pues ponte en contacto de inmediato con tu coach, es María José. Si no tienes sus datos, pídelo a cursos, ¿vale? Y ella va a hablar contigo, ver exactamente cuál es tu situación y te va a meter en cintura, ¿vale? Te va a ir dando deberes. Muy bien por matricularte a tiempo. Vas a tener un huevo, vas a tener meses para ponerte a punto. Es lo prudente.
Pues bien, veo que no hay más, más preguntas. El, el logo, el eslogan del curso es sangre, sudor y código, pero falta una cosa más, inglés, ¿de acuerdo? O sea, es sangre, sudor, inglés y código. Por favor, quien no hable inglés, que empiece ya en una academia. No tenéis ni idea de la cantidad de oportunidades que vais a tirar a la basura. Es una pena dedicar tanto esfuerzo a hacer un máster como este para luego quedarse a las puertas por no hablar inglés, que es muchísimo más fácil que cualquiera de las tecnologías que vamos a enseñar aquí. ¿Vale? Se trata de aprender arameo, inglés, y hablarlo mal, en fin, no pasa nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues... Ok. Vale, me dicen que Jorge Lucena ya está en manos de María, estás en muy buenas manos, ¿eh? No te vas a arrepentir. Te va a dar caña, pero a base de bien. Pero vas a quedar fino. A ver, que me dicen que espere un poco. A ver, ¿alguna pregunta más? Por cierto, podéis seguir poniendo preguntas aquí, todo lo que queráis, y lo vamos contestando. Preguntan si podría plantearse un proyecto distinto al que planteáis. Por logística no es factible. Habría que mirarlo, asegurarse que toca cada uno de los puntos y tal, pero en principio no. O sea, se podría hacer, una vez hecho ese, sacar otro, ponerse a trabajar en otro proyecto, quizá, pero el que contaría para la graduación es el propio, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que son un montón de proyectos y la logística se volvería una locura. Franco Paredes, ¿podrías comentar las últimas apps que has creado para descargarlas como referencia? Lamentablemente no tengo ninguna aplicación mía en la App Store. ¿Por qué? Porque todo lo que yo he desarrollado ha sido lo que se llaman aplicaciones corporativas para empresas o centros de estudio, como el INSEAD de París, por ejemplo, que son herramientas que se utilizan dentro de la empresa, que es algo que la mayoría de la gente olvida, pero ahí hay un mercado enorme, enorme. Es más sencillo, está menos masificado que la App Store y es muchísimo más rentable. Así que no le quitéis el ojo a ese mercado, el mercado de las aplicaciones corporativas, que por cierto Apple le está metiendo muchísima caña de la mano de Amazon, Dios mío, qué burrada, de IBM, con el acuerdo que han llegado. Buscad en Google vida más allá de la App Store. Es un artículo que he escrito precisamente sobre eso. Vamos a ver. Me pregunta Luis Felipe Salín, ¿se podría ver algo de React.js? Probablemente no. Tenemos que ceñirnos a las herramientas que ya han sido seleccionadas y hay otras que compiten con estas, que se solapan un poco. Si intentamos abarcar todo, no vamos a apretar nada. Entonces, hemos seleccionado aquellas opciones que nos parecían más interesantes de cara al desarrollo y también al mercado laboral. Y lo único que yo creo que a lo mejor se ve un poco así por encima como un módulo extra en Angular, es cómo utilizar Angular precisamente para hacer aplicaciones híbridas con Córdoba o algo así. ¿Vale? No lo puedo asegurar. No podemos ver todas las frameworks para JavaScript porque necesitaríamos 15 años solo para esa asignatura. Maga Leonore, desde Colombia. ¿Podríamos tomar el máster y aplicar para USA también? Sí, sin ningún problema. Sí, por supuesto. De hecho, tenemos incluso 2 alumnos que están en Estados Unidos, viven allí. Pero todo lo que vamos a explicar es válido tanto para españoles como para latinoamericanos. La charla que se va a dar para emigrar a Estados Unidos. De hecho, algunos ciudadanos latinoamericanos lo tienen muchísimo más fácil, incluso que los españoles, por ejemplo, los chilenos. Los chilenos tienen la puerta abierta. ¿De acuerdo? Pero se os explicaría todo eso pues al final del máster, cuando llegue la charla de inmigración. ¿Alguna pregunta más? Elder Martínez, soy principiante. ¿Cuáles serían los requisitos?
saber programar en algo. Lo mejor, Elder, es que escribas a cursos @keepcoding.io y concertes una entrevista. Y ahí ya se ve tu caso con más detalle. Franco Paredes pregunta, Fernando, ¿qué opinas ahora que Swift será open source? ¿Veremos apps en Linux? Yo creo que vamos a ver cosas hechas en Swift para Linux. ¿Que van a ser aplicaciones tipo para Apple? No, no creo. Yo imagino que serán cosas más de servidor, que son lo que funciona Linux. Lo que puede ser interesante en el futuro, a medida que se desarrollen las herramientas, es que imagínate si sale un clon de Node.js que utilice Swift, pues podrías utilizar Swift en el servidor Linux para el backend y Swift en el cliente. Podría estar bien, pero falta mucho para eso, ¿eh? A ver si tenemos alguna pregunta más. Si no, pues vamos a irlo dejando, que ya está esto larguísimo. He dado un rollo más largo de lo que quería. Una vez más. A ver, que está saltando otra pregunta, Dios mío. No hay forma de callarse. Nahuel Guananja. ¿Los argentinos cómo están en cuanto al ingreso laboral en Estados Unidos? No tengo ni idea. Eso que te lo puedo explicar va a ser Isabel, que es esta abogada norteamericana especializada en inmigración, y podréis preguntarle eso y lo que os apetezca. Va a dar una visión general y podréis preguntarle pues, si hay algo específico para argentinos. La situación de la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos yo creo que es más o menos la misma. Posiblemente México tenga algunas facilidades y Chile tiene una enorme facilidad. Para lo demás, es todo más o menos igual. Favorece mucho el tener un pasaporte. Pues, por ejemplo, si tienes pasaporte español o posibilidad de conseguir uno, ve haciéndolo desde ya, porque eso te abre puertas extras, ¿no? A otros tipos de visado. ¿De acuerdo? No sé, esto no va por Unión Europea, es país por país. Yo conozco el caso de España. Si algún estudiante latinoamericano tiene alguna posibilidad de conseguir el pasaporte español, que suele ser bastante común, pues que vaya trabajando en eso porque eso ayuda. ¿De acuerdo? Abre una puerta más que en principio estaría cerrada. ¿De acuerdo? Creo que ya está. Muy bien, pues cualquier duda o pregunta que tengáis, podéis dejarlo aquí o casi mejor escribid directamente a cursos@keepcoding.io y ese es el hub. A partir de ahí ya os remitimos a la persona correcta o os contestamos directamente. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que haya sido útil, espero no haber dado demasiado la murga y que nos veamos pronto en la próxima edición, a ser posible en el Kickout, tomándonos una copita de vino. A ver. Miguel Martínez. Siempre tiene que haber uno a la última hora. Hay un framework para iOS que trabaja el tema de bases de datos o algo así. Coredata. Sí, se llama Coredata y lo vas a ver hasta aburrirte. Vas a tener pesadillas con Coredata. Descuida. ¿Se dará algún tipo de titulación al acabar el curso? Sí, se recibe un título acreditativo del curso. ¿Algo más? ¿Ya está? Ya está. Vale, de acuerdo. Pues nada, lo dejamos por aquí. Hasta la próxima vez que nos veamos aquí en el canal y espero ver a más de uno en el kickoff con la copita de vino. Muy importante. Venga, hasta luego.